Bueno, voy a tratar de ser breve en esta pequeña disertación y esta plática tiene por objeto mostrar lo que se puede hacer a nivel de investigación de frontera en nuestra escuela. También agradezco a la Academia de Cirugía la oportunidad que le dio a mi querida escuela de brindarse en esta ocasión. Bien, voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson en estos momentos, las ideas generales que existen. Y quiero comentar que esta enfermedad fue descrita a principios del siglo XIX. Esto contrasta con otras enfermedades neurodegenerativas que han sido descritas hasta 500.000 años antes de Cristo. Plantea una cuestión importante esto. ¿Existía antes la enfermedad de Parkinson o es que con el advenimiento de la revolución industrial se incrementó la expectativa de vida entre los humanos? Son cosas que quedan fuera de contexto en esta plática. Bien, durante el siglo XIX, la descripción que hizo James Parkinson sobre su patología pasó prácticamente inadvertida porque este era un médico londinense de consultorio que publicó algunos pasquines sobre algunos casos clínicos y entre ellos esta patología nueva para esa época a la que bautizó parálisis agitante. Fue hasta que el padre de la neurología moderna, Jean-Marie Charcot, definió perfectamente bien a la enfermedad de Parkinson como una entidad nosológica independiente de cualquier otra. Pero resulta curioso, y esto me llama mucho la atención, que en el siglo XIX Guillermo de Humboldt padeció la enfermedad de Parkinson. Y el esquema, la figura que están viendo, es la primera fotografía que se hizo en la historia de la humanidad de un parkinsónico. Es una escultura hecha en 1835, pocos años antes de que falleciera, por un escultor llamado Francis Drake, y es impresionante cómo captó la postura de un parkinsónico cuando no está en movimiento. Bien, esto es una característica de la escritura de Guillermo de Humboldt, que hizo una descripción mucho más acertada, con mucho más detalles que la del mismo James Parkinson. Nada más que esto pasó desapercibido para todos los estudios de neurología del siglo XIX, porque simple y sencillamente él no era médico y describía su patología o los problemas motores que tenía en correspondencia a sus conocidos. Bien, bueno, entrando en materia, sabemos que en la enfermedad de Parkinson, desde inicios del siglo XX se sabe este conocimiento, que estructuras del tallo cerebral, concretamente de la sustancia negra, están destruidas o no existen. Muestro una sustancia negra normal con la flecha y una sustancia negra de un parkinsónico, y ustedes observan que donde debería estar hiperpigmentada esta estructura, pues no hay hiperpigmentación, porque simple y sencillamente las neuronas de esta región mueren. Esta destrucción de las neuronas se correlaciona con las alteraciones motoras en los parkinsónicos. Bien, como les decía, Jean-Marie Charcot fue la primera persona que definió perfectamente el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson, porque los grandes estudiosos en neurología durante el siglo XIX confundían la enfermedad de Parkinson con la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Charcot puntualizó perfectamente bien las lesiones que ocurrían en esta enfermedad desmielinizante y en la esclerosis lateral amiotrófica, pero no encontró daños estructurales en los cerebros de los parkinsónicos porque simple y sencillamente las técnicas histológicas de este investigador no eran las adecuadas. Esto que les estoy mostrando fue descrito hasta principios del siglo XX por un doctor ruso que se llamaba Konstantin Tetyakov, que fue la primera persona que descubrió que en los parkinsónicos estaba destruida la sustancia negra. Curiosamente, Tetyakov vivía en Brasil. Bien. Con el paso del tiempo, a lo largo del siglo XX, se descubrió que la destrucción de las neuronas de la sustancia negra se correlacionaba con bajos niveles de dopamina en una de las estructuras que corresponden a los ganglios basales, que es el cuerpo estriado. El hombre infirió que existía una vía que partía de la sustancia negra hacia el cuerpo estriado, a la cual llamó vía nigrostriatal, y que las neuronas de la sustancia negra compacta eran responsables de surtir dopamina en este núcleo. Bien, esta es una idea muy clásica, la que se tiene en este momento sobre el problema de la enfermedad de Parkinson, que se asocia a dopamina, sustancia negra, dopamina, Parkinson. Pero créanme que en el cerebro de las personas que tienen Parkinson existe la destrucción de un montón de núcleos dentro del sistema nervioso central. No nada más es la sustancia negra compacta y la carencia de dopamina en el cuerpo estriado. Dentro de los diversos núcleos
que degeneran en el cerebro del parkinsónico, los cuales están ustedes observando. Vale destacar estos núcleos que se llaman núcleos del RAFE, que están ubicados en tallo cerebral y son los únicos núcleos productores de serotonina en el parkinsónico, en los individuos normales. Estos núcleos de RAFE proyectan, o las neuronas del núcleo RAFE proyectan axones hacia la corteza cerebral para liberar dopamina, sistema límbico y ganglios basales, y también hacia médula espinal. Y de esto va a ser la segunda parte de la plática. Bien, como dato interesante, algo ocurre que no sabemos qué es en los cerebros de los parkinsónicos, que las neuronas productoras de dopamina empiezan a morir a partir de los 30 años de edad. Pero después de los 30 años empiezan a morir neuronas en condiciones normales en cualquier persona sin tener alteraciones neurológicas aparentes. Es el proceso de involución. Y la raya que yo les estoy mostrando aquí es la disminución en el número de neuronas productoras de dopamina en un individuo normal que muere de viejo pero sin Parkinson. Algo ocurre en el parkinsónico, en las personas que desarrollan Parkinson, que el proceso de envejecimiento o destrucción neuronal se acelera. Hasta el momento no carecemos ni de la tecnología para indagar por qué ocurre este fenómeno, pero un detalle curioso es que la enfermedad de Parkinson tiene menor incidencia entre los fumadores que en los no fumadores. Bien, lo que quiero mostrarles es que para que ustedes tengan datos parkinsónicos necesitan tener una disminución de los niveles de dopamina en el cuerpo estriado que va a un 60% con respecto al nivel basal. Pero para que ustedes tengan estos bajos niveles de dopamina en el cuerpo estriado, las neuronas de la sustancia negra deben tener una destrucción de un 95%. Es decir, que el proceso que induce la destrucción de las neuronas en la enfermedad de Parkinson, o el individuo que va a ser parkinsónico a los 60, 70 años, empieza a tener este problema a partir de los 30 años, lo cual hace muy interesante esta patología. Ahora, rápidamente, las características motoras de un parkinsónico, ustedes las conocen por el temblor, por la rigidez y la bradicinesia. De todos estos datos clínicos, el que obliga al paciente, o el que incapacita más al paciente a quedar encerrado en su cuerpo, es la bradicinesia, que se convierte en una cinesia. El individuo queda postrado en una silla de ruedas o simple y sencillamente no se puede mover de la cama. Pero quiero comentarles que el temblor del parkinsónico es de 4 Hz, es decir, vibra 4 veces en un segundo. Nosotros, en condiciones normales, tenemos un temblor fisiológico que es de 10 a 12 Hz. Si viniera un ser de otro planeta y viera cómo yo estoy haciendo el brazo, esta persona observaría que yo me muevo en paquetes de movimiento, pero nosotros no lo alcanzamos a percibir por nuestra pobre resolución temporal. Bien, lo que quiero decir es que el sistema motor ajusta los movimientos de manera digital, no analógica, y entonces nos movemos con paquetes de movimiento. Aunque yo no esté realizando ningún movimiento, mi mano está vibrando 8 a 12 veces por un segundo, es decir, tengo un temblor fisiológico de 8 a 12 Hz. Pero el parkinsónico tiene un temblor de mucho menor frecuencia. Por lo mismo que está ajustando menos, ustedes pueden ver la amplitud del temblor y decir, esa persona está temblando. Pero en términos estrictos, el parkinsónico tiembla menos que el individuo normal porque está ajustando de diferente manera. No vamos a hablar mucho del temblor del parkinsónico porque lamentablemente no tengo mucho tiempo. Bien, les comentaba que entonces la destrucción de las neuronas de la sustancia negra compacta se asocia con las alteraciones motoras en el parkinsónico. Pero dentro de los ganglios basales, que constituyen el sustrato anatómico del sistema motor extrapiramidal, hay un núcleo que destaca por su importancia, que es el globo pálido. Las neuronas del globo pálido, a través de proyecciones GABérgicas, es decir, liberan GABA en todo. Las neuronas del globo pálido sincronizan la actividad de todos los núcleos que forman el sistema motor extrapiramidal. Y se ha descubierto, o se sabe, que la deficiencia de dopamina produce una disminución en la actividad eléctrica de las neuronas del globo pálido. Esta disminución de la actividad eléctrica espontánea de las neuronas del globo pálido se correlaciona también con las deficiencias motoras en los parkinsónicos. Ahora, el hombre dispone de modelos animales, tanto en roedores como en primates, para inducir enfermedad de Parkinson. Y uno de estos es la inyección de este neurotóxico, que es el MPTP, que es selectivo para destruir a las neuronas de la sustancia negra.
En esas circunstancias, en primates a los que se les ha inducido la destrucción de la sustancia negra, se han encontrado muchas cosas que me sirven a mí de punto para mostrarles algo de lo que se hace en la escuela. Lo que ustedes están viendo aquí arriba son puntitos que representan potenciales de acción de neuronas de globo pálido. En un individuo normal, en un mono normal, la actividad eléctrica de las neuronas de globo pálido es mucho mayor que la actividad eléctrica en un animal al que se le indujo la enfermedad de Parkinson. Curiosamente, esta disminución de la frecuencia se asocia con un mayor consumo de oxígeno en el globo pálido, lo cual quiere decir que está incrementada la actividad sináptica. Esta contradicción se puede explicar porque en condiciones normales la dopamina está regulando la liberación de GABA de las neuronas del cuerpo estriado que se conectan al globo pálido. Es decir, que los receptores para dopamina en el globo pálido se ubican presinápticamente, no en las neuronas del globo pálido, sino a nivel presináptico, a nivel de las neuronas que vienen del cuerpo estriado y regulan la actividad del globo pálido. Bien, en el individuo que tiene Parkinson, la falta de dopamina hace que este receptor para dopamina no se esté activando y la neurona del cuerpo estriado esté aumentando su liberación de GABA, con lo cual se apaga la neurona del globo pálido. Entonces, esto se ha aceptado como un condicionante en cualquier tratamiento farmacológico que indica o dice que cualquier fármaco que incremente la actividad eléctrica de las neuronas del globo pálido debe automáticamente mejorar la actividad motora en el parkinsónico. Pero, dejando un poco la dopamina, quiero enseñarles esta corte coronal en donde se marcan receptores para serotonina en un cerebro. Los investigadores que hicieron esto no les interesaba ver receptores para serotonina en el globo pálido, pero encontraron que el sitio del sistema nervioso central que mayor densidad de receptores para serotonina tiene es el globo pálido. Entonces esto llama la atención porque ustedes tienen una destrucción de neuronas serotonérgicas en los parkinsónicos, tienen un núcleo que juega un papel muy importante en la coordinación motora porque sincroniza la actividad de todo el sistema motor extrapiramidal, que es el globo pálido, y además tienen la mayor densidad de receptores para serotonina en el globo pálido. Esto me llamó la atención mucho y me dediqué a investigar qué es lo que hacía la serotonina en el globo pálido. ¿Qué es lo que ocurre en modelos animales de Parkinson con la transmisión serotonérgica entre las neuronas del globo pálido? Bien, a continuación les muestro un enfoque que se hizo en la escuela que le valió una publicación en revista de Frontera de alto impacto sobre el abordaje que hicimos, una nueva propuesta para tratar al parkinsónico activando receptores serotonérgicos en el globo pálido. Bien. Rápidamente y brevemente, tengo ya nada más son 7-8 minutos, hay muchos receptores, estos puntitos negros simbolizan receptores para serotonina en el globo pálido. Si ustedes destruyen el cuerpo estriado, el marcaje para receptores en el globo pálido disminuye, lo cual nos permite inferir que probablemente los receptores para serotonina en el globo pálido no están en las neuronas del globo pálido, sino en las terminales estriatales, cuestión que se observa cuando destruyes el cuerpo estriado. De esta manera, la serotonina debe estar modulando la transmisión GABAérgica de las neuronas estriatales. Ahora, este es la propuesta, el modelo con que iniciamos estos experimentos. Consideramos que alguno de los núcleos de RAFE, que es el núcleo dorsal de RAFE, está modulando presinápticamente la liberación de GABA de la neurona estriatopalidal, de la misma manera que lo hace el receptor para serotonina. Y para hacer esta serie de experimentos, nosotros agarramos roedores, ratas Wistar, a las cuales mediante cirugía estereotáxica muy fina, que es más artesanal que otra cosa, les analizamos la actividad eléctrica en vivo en neuronas del globo pálido. Lo que les estoy mostrando aquí abajo es un histograma de frecuencia de una neurona que está disparando más o menos 20 potenciales de acción por segundo. Como el cuerpo estriado libera GABA sobre el globo pálido, si nosotros estimulamos eléctricamente a las neuronas estriatales, vamos a incrementar la liberación de GABA y esto va a generar una disminución en la actividad eléctrica de las neuronas del globo pálido, lo cual se correlaciona con la cantidad de amperaje que inyectamos. Entre más amperaje o más carga estamos inyectando, más despolarizamos estas neuronas y la neurona del globo pálido que estamos registrando disminuye su frecuencia. Bien. Una vez que determinamos esto, el efecto de la descarga de las neuronas estriatales sobre la actividad eléctrica de las neuronas del globo pálido, lo siguiente que hicimos, y es
único en el mundo, porque nadie lo había hecho, fue aplicar fluoxetina, que es un bloqueador de la recaptura de serotonina, de las terminales serotonérgicas. Entonces, cuando ponemos fluoxetina localmente en el globo pálido y estamos viendo la actividad eléctrica de las neuronas, observamos que hay incrementos o cambios en la frecuencia de las neuronas palidales, lo cual confirma científicamente una cosa: existe una entrada tónica serotonérgica en las neuronas del globo pálido, que nunca antes se había analizado o reportado. Luego que ya tenemos la presencia de vías serotonérgicas activas, hicimos lo clásico y analizamos diferentes concentraciones de serotonina aplicada localmente en el globo pálido y observamos que la serotonina incrementa la frecuencia de descarga de las neuronas del globo pálido de manera dosis dependencia, o sea, un efecto farmacológico neto, ¿no? No voy a platicar mucho de esto, pero hay 7 subtipos de receptores para serotonina. Fue una guerra haber encontrado qué receptor de serotonina estaba en las terminales estriatales. Después de muchos intentos, descubrimos que el receptor para serotonina que estaba en las terminales estriatopalidales es un receptor 5-HT1B, porque este fármaco, que es el L694-247, nada más activa ese receptor y es el único que nos dio incrementos de frecuencia similares a las de la serotonina. Ahora, hicimos el procedimiento contrario. Aplicamos un antagonista para ver si se modificaba la frecuencia de descarga de las neuronas palidales. Y la cuestión importante es que ocurrió el efecto contrario a lo que observamos cuando se aplicó la fluoxetina. Bien, el problema que tuvimos para publicar este artículo o este trabajo en una revista de esas series que se leen bien en todo el mundo, que tienen alto impacto, ¿ya se acabó esto? Esto no la chicharra. ¿Qué pasó aquí? Oiga, ¿ya? ¿Sigo? No, porque aquí no vayan a desintegrarme, ¿no? O sea, que nada más se ve el polvito. No, bueno, continúo brevemente, les robo nada más 5 minutos. Ya que teníamos todos estos hallazgos y queríamos publicar esto en una revista de mucho peso, debíamos demostrar científicamente que los receptores para serotonina realmente se encuentran en las neuronas estriatales. Y entonces lo que hicimos fue destruir el cuerpo estriado con un neurotóxico muy específico para esas neuronas y dejamos a las ratas sin cuerpo estriado de un lado. A la semana que hicimos esto, pasamos a registrar la actividad eléctrica de las neuronas del globo pálido de esas ratas lesionadas, pero teníamos un problema gravísimo. ¿Cómo sabemos que la rata tiene una lesión importante en ese cuerpo estriado? Porque cuando salen de la cirugía, con el cuerpo estriado destruido, las ratas no tienen al menos aparentemente, ninguna deficiencia motora. Y entonces lo que hicimos fue conseguir metanfetamina, que ustedes saben que aumenta la liberación de catecolaminas en todas las terminales catecolaminérgicas, por un mecanismo que hasta este momento es desconocido. Entonces, una vez que destruimos, mediante un neurotóxico, el cuerpo estriado, inyectamos metanfetamina sistémicamente a las ratas, que dicho sea de paso, ya no se pueden hacer estos experimentos porque en México está prohibido el uso de metanfetamina. Y si tú argumentas que lo vas a usar para para hacer investigación, tienes que ir a Sedena y es un trámite tremendo que más vale dejarlo, ¿no? Bueno, pero esto era cuando no había tanta violencia en este país. Entonces, inyectamos la metanfetamina y como ya no tenemos un cuerpo estriado, se va a aumentar la descarga de dopamina en las neuronas del cuerpo estriado, que sí existe, pero no a nivel de las neuronas del cuerpo estriado donde ocurre la lesión. Entonces, bien curioso, porque las ratas tienen vía corticoespinal, sus fascículos lateral y ventral, como los primates, somos primates, pero a diferencia de los primates no se cruzan. Entonces, un EBC en una rata, de un lado, va a tener manifestaciones motores ipsilaterales, diferentes a los que ocurren en los humanos. Y bajo esta circunstancia, la aplicación de metanfetamina en estas ratas lesionadas sobreactiva uno de los cuerpos estriados. Y esto hace que la rata tenga mucho movimiento de ese lado y empiece a dar conductas de giro contralaterales, como si fueran trompos. Es impresionante. ¿Sí? O sea, es como si tú remas y nada más estás remando de un lado, increíblemente das vuelta, pero para el otro lado. Y esto les ocurrió a las ratas. Ya que pudimos determinar esto, lo que hicimos fue ver ahora el efecto de la serotonina
en las ratas que no tenían cuerpo estriado ipsilateral, y observamos algo impresionante. No existe ya efecto de la serotonina si tú destruyes el cuerpo estriado y registras la actividad eléctrica en el globo pálido. Entonces, la conclusión de esto es que esto permite abrir una nueva posibilidad de tratar a los parkinsónicos con agonistas para receptores 5-HT1B, porque estos agonistas van a disminuir la liberación de GABA, que es anormal en el globo pálido, y esto se debe correlacionar automáticamente con una mejoría motora en el paciente. Comento este experimento, porque este hallazgo, porque ha servido, aunque ustedes no lo crean, hecho en la Escuela de Medicina, de base para que gente de frontera, con mayores recursos en otra parte del mundo, empiece a abordar este problema. Y eso pues a mí me da mucho gusto. Bien, esto nada más son los gañanes que me ayudan allá en el laboratorio, y me ha dado mucho gusto estar acá. Y antes de terminar la plática, también tengo mucho gusto de que esté el doctor Teodoro Bazán, que fue el director de la escuela cuando yo iniciaba la carrera, y el doctor Suárez Rocha, que considero el mejor didacta de la Escuela Superior de Medicina. Y gracias.